7:46 de la mañana, el congresista de Acción Popular Edmundo del Águila nos acompaña hoy. Le agradecemos la presencia después de una jornada tan larga, en día feriado además. Gracias Edmundo por estar con nosotros, apreciamos mucho su visita. ¿Cuál fue la impresión finalmente? Lo comentábamos fuera de cámaras. ¿Había un escenario posible? Era darle con todo a Saavedra, que el fujimorismo le diera con todo a Saavedra, pero que al final lo dejara suelto, ¿no? Como diciendo, bueno, usted, Pedro Pablo Kuczynski, va a continuar con un ministro incapaz, un falso valor, un ídolo de barro, ¿no? Pero aún así Kuczynski decía, bueno, me quedo con este falso valor y ya, superaba de alguna forma con un ministro abolladito. Pero al final se ha decidido por la presentación de una moción de censura que abre un panorama todavía incierto con respecto a cómo el Ejecutivo va a responder y si va a incluir la moción de confianza que se terminaría pues nominalmente tumbando al gabinete Zavala. ¿Cómo se vivió el ambiente? ¿Esta posibilidad cabía? ¿Fue algo sorpresiva finalmente la presentación de la moción de censura? Fíjate, no fue sorpresiva primero el llamado a esta censura, porque era un ministro que asumió responsabilidades en este gobierno, ya estaba en la mira de algunos grupos políticos. Sí. Y básicamente por la mochila que él cargaba, que más que una mochila técnica era un tema político. Él venía de una gestión anterior, una gestión que según los grupos políticos entendidos por ellos, no los perjudicó mucho en campaña. ¿No? Crearon una media comisión que investigó a uno que fue candidato, investigaron, ¿no? Y dicen... No dieron el indulto a Fujimori. No fueron muchos factores que ellos lo tomaron como un tema político. Entonces el ministro entró con un pie izquierdo, no por él, sino por las bancadas opositoras. Y el día de ayer se consumó el pretexto claro, ¿no? Que finalmente encontrar dos cosas. Primero, el tema de las compras de las computadoras, que finalmente, si bien es un derecho político y constitucional el poder llamar a un ministro para que dé información, ¿no? El análisis, para que sea un análisis serio, primero tiene que haber una base técnica. Y la base técnica, oye, hablaron de una funcionaria que era corrupta, cuando dentro del hemiciclo y dentro de la discusión salió que esta funcionaria tiene sus orígenes y su nacimiento en el gobierno de Fujimori en los años 90. O sea, ha sido funcionaria pública en los años 90 con Fujimori y luego inclusive con Alan García. Muy interesante Entonces, ese dato. Ahí todo ese tema no logra, es como un castillo de naipes que logra desbaratarse. Entonces el ministro, imagínese, qué relación o qué vínculo podría tener con esta asesora que viene de años Claro, atrás. Porque eso es asumir además que un ministro tendría que llegar a arrasar con toda la administración pública y poner funcionarios, ¿no? En cada uno de los cargos, cuando se supone que también estás respetando una línea de continuidad y no solamente de carrera, eso, sino si tienes a una funcionaria que tiene carrera, que tiene línea de carrera y que aparentemente no tiene ninguna denuncia, oiga, esa persona sirve para el cargo, que en el cargo se distraiga de la legalidad, de los buenos valores, ya no depende. ¿Cómo se reacciona en ese momento cuando se revela este dato de los antecedentes profesionales de esta señora? Pues ¿Cómo reacciona el fujimorismo? ¿Cómo se vivía ahí en una sala, en un claustro donde la mayoría a veces no quiere escuchar las reacciones de oídos sordos? Las reacciones de oídos sordos. Pero bueno, ese era el primer elemento. El otro elemento es el tema de los... Entonces, ahí es un elemento técnico muy sencillo. Oye, si creen que hay corrupción, como que de hecho parece que lo hay, formen una comisión o den las facultades a la Comisión de Educación para que paralelamente a la Contraloría pueda investigar. Entonces, el tema ahí, hay un problema técnico, se soluciona técnicamente. Ahora, ahí en el mundo, además, hay otro tema que yo creo que vale la pena comentar. Esta denuncia se filtra a la prensa, porque estas no son investigaciones de prensa, por lo general esto viene sobre Manila con un destinatario claro, ¿no? Se filtra a la prensa, qué sé yo, por parte de la Fiscalía probablemente, cuando el despacho de Educación no sabía de la investigación. Es decir, uno puede pensar que la filtración ya estaba dirigida, entre comillas, a tumbarse al ministro. No sabemos si es un actor político, si es Fiscalía misma, ¿no? El tiempo, la temporalidad indica que sí, ¿no? Te indica que sí. Y no solamente eso, y el otro elemento es el tema de los Panamericanos. Mira, Enrique, el tema de los Panamericanos es un tema bien sensible, pero si finalmente ya estamos sobre el caballo, no podemos tratar de estirar esa pita hasta saber si se va a romper o no se va a romper. Exacto. Si hay una decisión de no ir a los Panamericanos, que se decida, pero que el Congreso todas las semanas, y lo digo porque soy miembro de la Comisión de Educación, ha ido el ministro a informar sobre los Panamericanos. Fue el anterior jefe del IPD a informar sobre los Panamericanos. Tuvimos reunión con Carlos Neuhaus, que es el actual responsable de la organización de los Juegos Panamericanos. Él explicó in situ, ¿no? Con plazos. Entonces, ¿qué es lo que queda a uno? Confiar. Pero uno no puede Porque si sigues cuestionando la decisión de celebrar los Juegos en sí,
Chile está esperando, Por Chile está supuesto. esperando que, Chile está que como el la gato al sede se despensero. caiga. El gato al despensero está así esperando, frotándose las manos. Y los Chile- propios congresistas cuestionan todos los días la decisión en sí ¿Y de sabe por qué celebrar Chile los está Juegos, esperando? ¿no? Primero porque Chile, caramba, quiere organizar los Panamericanos. Segundo, Chile fue sancionado en los 70, cuando estaba Allende. Y la sanción, aparte de una sanción económica que son 50 millones de dólares, son 20, inhabilitan 20 años en organizar, y los deportistas peruanos no participan en estos Panamericanos. Hay una espina, hay una espina. Hay una espina que quiere sacársela y qué mejor que sacársela con el vecino del norte para ellos. Entonces, hay muchas cosas que llaman... Con la llaman mucho- diligente colaboración de los parlamentarios o de algunos Indudablemente que sí. parlamentarios. Entonces, ayer Carlos Neuhaus dijo, oye, y hemos hablado con especialistas de Toronto que realizó los antiguos Panamericanos y de Londres que realizó los penúltimos Juegos Olímpicos, ¿no? Y ellos van a llevar a cabo todo el proceso. Entonces, es un proceso que yo le digo que es una como llave en mano, sí, se va a entregar como llave en mano. Entonces, los tiempos, los plazos y la seguridad de la infraestructura está totalmente certificada. Esto nos lleva a dos situaciones, cada una con sus particularidades, cuya ecuación forzada lleva a la censura del ministro. Es decir, dos circunstancias que no deberían llegar a esa conclusión, llegan, se fuerza la lógica a como de lugar, como usted dice, apelando pues a razones políticas, ¿no? Saavedra convertido en un objetivo político. Ahora, ¿cómo se abre la situación a partir de ahora? No es ninguna novedad que haya interpelaciones, que ayer lo discutíamos con la vicepresidenta del Congreso. Ella insistió. El mensaje que nos trae la vicepresidenta es algo así como: esperemos a que se dé la interpelación antes que usted me hable de censura. Como diciendo, es poco probable que se dé la censura. Esto no ha ocurrido. Interpelaciones hay. Censuras, moción de censura también hay. Los últimos gobiernos, cada uno ha enfrentado 11 mociones de censura cada uno. Pero el problema que yo veo aquí es, número uno, que la censura se dé a los 4 meses. Número dos, que el Congreso tenga el control que tiene del fujimorismo, porque claro, no va a haber debate. O sea, si el fujimorismo está pidiendo la moción de censura es porque lo van a censurar. Y tercero, evidentemente, la capacidad o lo que le queda de respuesta al Ejecutivo, que el propio presidente Kuczynski reconoció como posibilidad, presentar una cuestión de confianza que censuraría también al gabinete y como tal le dejaría al Congreso sin posibilidades de ejercer este control político, porque al siguiente gabinete que censure o que no le dé voto de confianza, el presidente está capacitado constitucionalmente para cerrar el Congreso y llamar a elecciones parlamentarias. ¿Puede ocurrir esto? Usted que está en contacto con la bancada oficialista, ¿puede darse este escenario? Porque el otro problema es que el fujimorismo diga, ok, censuro, el gobierno acepta la censura y eso es también bajar la cabeza ante 4 años que podrían continuar siendo así. Acción Popular tiene un interesante antecedente de 7 ministros censurados en el primer gobierno de Belaúnde Terry y ya vemos en qué terminó. ¿Cómo observa este panorama, Sí, Edmundo? mira, lo último es con lo que quería empezar. Efectivamente, cuando yo salí elegido por primera vez, que fue en abril, yo dije, ¿no? Se presenta un escenario, una coyuntura que no se había presentado hace muchos años, que fue la coyuntura del 63, en la cual finalmente el partido de gobierno no tenía mayoría en el Congreso. Y tú bien lo dices, ahí se censuraron muchos ministros. Se censuraron a ministros como Javier Arbol Landín, ministro del Interior, ministro de Justicia Valentín Paniagua. Y curiosamente se censuró a un ministro de Educación como Carlos Coto Fernandini y también a Francisco Miro Quesada Cantuarias. Y por qué también estas pulgas, ¿no? No, O sea, ¿y sabe por qué se casos... lo censuraron a Francisco Miro Quesada Cantuarias? Por un tema del cambio de la currícula. Exacto. O sea, es un pretexto. Sí. Antes lo usaban como una causa, porque eran sinceros. Hoy en día la ley universitaria está inmiscuida, está por debajo de la situación o el pretexto que hoy en día se quiere usar. Pero si ustedes comparan, las situaciones son casi exactamente las mismas. Antes no había límite de censura. Entonces el APRA con el odorismo censuraba a cuanto ministro se le cruzaba por ahí y no lo creían conveniente o simplemente no era desarado. Hoy en día sí. Los fujimoristas están asistiendo a una guerra política, por llamarlo así, y en el primer tramo están disparando la única bala que pueden disparar. Es la única bala. Es la única bala que pueden disparar. Sí. Y gracias a ellos vamos a retomar aquel fatídico abril de 1992. Entonces hay que tener mucho cuidado. La política es mucho manejo y es mucha paciencia, pero parece que la paciencia y el manejo ayer se desbordó en el Congreso. Ahora, acá se dice, ¿no? Hay muchos voceros de la derecha, en algunos casos, en otros casos congresistas que creo yo bien intencionados, que dice, estamos de acuerdo en lo esencial, ¿no? Se ha dado el voto de confianza, se aprobó el presupuesto, ¿no? Entonces, no sacrifiquemos, ¿no?, esta esencialidad por un ministro, algo así como démosle la cabeza, ¿no?, del ministro porque estamos de acuerdo en lo esencial. Unos dirían que ir contra la ley de reforma universitaria
que por supuesto el fujimorismo dice que esto no tiene nada que ver, ¿no? No, es- ¿No? Pero tienen por lo menos 5 o 6 congresistas directamente vinculados a, ¿no? Y alguien como Joaquín Ramírez de Alas Peruanas era pues el financiador de Fuerza Popular. Entonces pues es imposible no hacer la conexión en una circunstancia como esta. ¿Qué dicen en el oficialismo? ¿Usted cree que se va a presentar la cuestión de confianza o se va a dejar nomás? Bueno, el presidente ya, sin hacerlo en términos formales, lo hizo este Chile. No, él puso, digamos, el pecho por el ministro. Ya lo ha hecho, exacto. Claro, él asumió la responsabilidad. Hubiese sido bueno que ante esa responsabilidad asumida por el presidente, alguno de los ministros o quizás el primer ministro acompañe el día de ayer al ministro Exacto. de Educación. Porque finalmente el presidente, al asumir esa responsabilidad, lo correcto era que el primer ministro... Zavala ha hecho, lo asistió desde la PCM, pero Zavala también, efectivamente, no lo acompañó, no hubo ministros que lo acompañaron, y Zavala ha dicho que el tema de la cuestión de confianza justo antes de esta interpelación era una especulación. Cabe pensar que Zavala no estará encantado de poner su cabeza en esa bandeja tampoco. No, ¿no? indudablemente que no, si él Es- asume una ¿no? responsabilidad y creo yo que él tiene un trabajo pendiente y que es un trabajo cualitativo y cuantitativo por hacer en cantidad, así que le estará a la espera de eso. Pero ayer debió acompañarlo, es un gesto político que creo que el presidente indirectamente se lo dijo y él no lo entendió, parece. Ujú. Ahora, ¿qué pasa a partir de ahora? El viernes, se supone mañana, se presentará esta moción de censura Sí. y ahí me parece 10 días de calendario. Entre 4 y 10 días para poder hacer la censura. Entonces, vamos a ver cómo cuadra. porque estamos Se a fin de convoca año. un pleno. Sí, se convoca un pleno. Entre 4 y 10 días se convoca el pleno para discutir primero la votación de aprobar la A censura. partir del martes podría más o menos, Exacto, a entonces. partir del martes podría ser, y de adelante 6 días más, ¿no? Y discutir el tema, ¿no? Pero bueno, tenemos una bancada que tiene 72 votos, ¿no? Como dices tú, más que un espacio de debate, de parlar, finalmente es acatar lo que ellos puedan decir. Pero bueno, yo creo que los argumentos finalmente van a tener que decirse porque quedan registrados y constan en la historia, así que es responsabilidad de cada uno poder marcar. ¿Hay un acuerdo, o cree usted, había una decisión tomada de manera preestablecida en el fujimorismo o cabía la posibilidad de que no se dieran? ¿Qué cosa es lo que esperaba el fujimorismo para no presentar una moción de censura? De repente lo que ellos querían era un acto de sumisión por parte del ministro, unas disculpas públicas abiertas, claras y notorias, que finalmente creo que él en toda su exposición al responder esas 18 preguntas que fueron muy puntuales, las hizo, ¿no? Pero quizás le faltó el énfasis que ellos esperaban. Ellos esperaban, bueno, finalmente eso se puede decir hoy en día, ¿no? Pero ante una causa de fondo tan profunda como tú lo has mencionado bien, que es la ley universitaria, de repente estas disculpas públicas abiertas, directas, no servían, no servían. Entonces hay que hacerle seguimiento a este tema. Yo creo que finalmente si el ministro llega a ser censurado, no, el que venga pueda seguir el camino y la ruta, que finalmente que la mayoría, que la población lo percibe así. Y no solamente eso, sino también los medios de comunicación. Entonces esta censura trae un tufillo medio raro, porque lo que quieren los medios y lo que desea la población Exacto. es distinto a lo que hoy en día desea el Congreso, Ahora, o algunos del Congreso. El fujimorismo y las intervenciones de los apristas, Mauricio Mulder particularmente, fueron mucho en esa línea, ¿no? O sea, fueron muy críticos ante los medios, ¿no? Que habían expresado su respaldo a Saavedra, o mejor dicho, a la reforma educativa, ¿no? Y que han insistido en vincular esta posibilidad de censura cada vez más cercana que nunca, ¿no? A las reformas educativas. Es decir, ellos son muy conscientes de esto y no sé si les va a costar caro. Probablemente les vaya Nos a va a costar costar caro caro a todos. a todos, pero políticamente al fujimorismo probablemente Sí. les va a costar caro en Yo creo términos que de percepción. indudablemente Ellos, que sí. creo yo, porque a ver, una cosa es el objetivo político de borrar de la faz de la tierra cualquier vestigio que tenga que ver con Ollantumala. Qué bueno, es la pelea que ellos tienen, ¿no? Pero otra cosa es comenzar a romper la concepción de política de Estado, ¿no? O sea, tú, porque mira, una reforma de estas requiere un liderazgo, ¿no? O sea, por supuesto, todo el mundo es reemplazable y por supuesto, pero ya sabemos y hemos visto a lo largo de la historia del país, cuando quitas a la cabeza que finalmente ha diseñado una reforma. Y el propio presidente del Banco Mundial, cuando estuvo aquí el año pasado, le echaba flores a Saavedra como uno de los mejores economistas que habían tenido, ¿no? Entonces, claro, es muy fácil decir, por ejemplo, vamos a traer a Daniel Mora.
que por supuesto es una persona que se la jugó, no por la... Puede ser un acto de provocación. ¿no? Pero... Al final termina siendo casi un acto Sí, de provocación que antepone la importancia de la reforma Sí, misma, sí. ¿no? Se convierte en una suerte de puja política. Entonces, difícil, ¿no? Difícil que una reforma pueda continuar en la misma línea cuando sencillamente te vas a tumbar al Y hay al otra ministro cosa que la dirige. que es importante, que yo no lo dije, pero que me acabo de acordar. Fíjense, acá hay dos temas. Primero, el tema de la funcionaria, que estaba discutida y se demostró que la funcionaria venía del gobierno de Fujimori. Segundo, el escenario donde se desarrolla este famoso convenio marco. El convenio marco se crea en el 2004, pero se aplica por primera vez en el 2007, en el gobierno de Alan García. Y hay muchos otros ministros que están con denuncias, ¿no?, dentro de este escenario. Y ninguno ha ido al Congreso, ¿no?, Claro que sí. citado por el Congreso. Claro. Entonces no hay una lógica, como se dice en derecho, no hay una jurisprudencia que te lleve a hacer lo que hoy en día se está haciendo con el ministro Saavedra. Entonces hay muchas cosas, muchos cabos, muchas ideas sueltas que finalmente no se logran entender, ¿no? Que indudablemente este concepto o esta palabra de ley universitaria es finalmente la que abriga toda esta causa pretexto que hoy en Finalmente, día quieren aplicar. tomando en cuenta todos estos argumentos y estas cartas que se van a poner sobre la mesa en los próximos días y que seguramente el fujimorismo va a sopesar, una cuestión de confianza se presenta apenas presentada la moción de censura o puede presentarse durante un debate en sí, porque el debate, entiendo yo, ya no va al ministro. No, ya no El va debate es únicamente parlamentario. parlamentario. Sí. Entonces, se supone que debería... No tengo claro ese tema, pero Debería presentarse ahí mismo. Finalmente Ya. la temporalidad es... Y finalmente, algo puede ocurrir para que a pesar de la presentación de la moción de confianza, la situación se encauce. Es decir, dentro del propio debate el fujimorismo podría llegar a la conclusión de que, bueno, pues vamos a darle la oportunidad de... Podría darse. Si el fujimorismo es una bancada inteligente, como de hecho algunos representantes lo son, ¿no?, sabrían que esta es una carrera de largo aliento, no es una carrera de 100 metros, dura 5 años y están quemando sus energías en los primeros 10 metros, ¿no? Y finalmente la gran perjudicada, ¿quién va a ser? La candidata Keiko Fujimori, que en el 2021 tiene las pretensiones nuevamente de ser presidenta. Ahí usted introduce un punto muy interesante, que porque como los medios en realidad, así como usted vienen no más de 5 o 6 congresistas fujimoristas. No sabemos muy bien qué cosas están pensando los congresistas fujimoristas, por ejemplo, de las regiones, ¿no?, y los que no vienen del partido. De repente hay un porcentaje que no ve con tan buenos ojos generar esta situación de confrontación tan al inicio del gobierno, ¿no? Y eso No, ellos son un seguramente bloque cohesionado. son cohesionados. Te voy a explicar por qué. Porque tienen una expectativa, que es el 2021. Entonces ellos, supongo, dentro del criterio que analizan, querrán seguir siendo congresistas. Pero en la medida de que ellos vean mermadas sus posibilidades porque tienen una mala actitud, ahí de repente pueden salir voces discrepantes. El Mundo del Águila, muchas gracias por acompañarnos esta mañana. Nos ha ilustrado y nos ha dado perspectivas interesantes de lo que va a ocurrir la próxima semana en el Congreso a partir de la presentación de esta moción de censura anunciada para mañana y la que podría ser la reacción del Ejecutivo.